Mucha gente ha creído que convertirse en papa es sinónimo de convertirse en el representante supremo de Dios en la tierra. Un hombre elegido personalmente por su mano, al que se le ha confiado la sagrada misión de pastorear el rebaño en la luz y la verdad eterna. Con el Papa Francisco, esa creencia estaba aún más profundamente arraigada en los corazones de la mayoría de los fieles en el Vaticano. Creían que él era el que Dios mismo había puesto entre la humanidad. Pero hoy debo decirles una amarga verdad. Uno que puede parecer blasfemo, pero que en realidad es un grito de despertar desde el cielo. La confianza a la que os habéis aferrado estuvo equivocada desde el principio. En un momento entre la vida y la muerte, a un sacerdote se le concedió una experiencia extraña y sagrada. Una revelación que no podía negarse, proveniente directamente de Dios. Fue testigo con sus propios ojos de una escena espantosa que pocos se atreverían a imaginar. El alma del Papa Francisco soportando un tormento brutal en el infierno. Y la cosa no quedó ahí. Dios fue más allá y reveló las verdades ocultas detrás del hombre que alguna vez fue honrado como su representante. Entonces, ¿cuál es esa verdad? ¿Qué misterios se han ocultado a los ojos del mundo? Quédate con nosotros hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre los cimientos de tu fe. Antes de comenzar, te invitamos a dejar tu nombre y la ciudad de donde eres. Nos encantaría alzarte por tu nombre en oración, pidiéndole a Dios que toque tu vida y fortalezca nuestra creciente comunidad de fe. Si esta historia te toca el corazón, no dudes en mostrar tu apoyo haciendo clic en el botón de superagradecimiento. Todo lo que siembres con fe, Dios promete devolverte múltiples cosas. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animamos a que lo hagas hoy. Sigamos difundiendo el amor y la luz de Dios a otras innumerables almas. Ahora, respire profundamente y escuche atentamente el poderoso testimonio que recibió este sacerdote. Soy Miller, tengo 63 años este año. Antes de comenzar la historia, primero debo contarles sobre el hombre que una vez fui. Porque si no sabéis de dónde vengo, no entenderéis hasta dónde he caído. Yo era obispo auxiliar en la Iglesia Católica. El título suena prestigioso. Tenía mi propia oficina en la sede diocesana en el corazón de la ciudad. Dondequiera que fuera, alguien me abría las puertas. Cada palabra que dije fue registrada y otros siguieron mis instrucciones. Una vez pensé que esa era la verdadera vida. Pero la verdad es que me había desviado mucho del camino de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que caminé por las viejas callejuelas donde vivían los pobres? ¿Hace cuánto que no oraba sola por las noches sin sermón, sin horario, solo Dios y yo? Recuerdo una vez que estuve en el púlpito ante una iglesia repleta. Vi a un vagabundo parado al fondo del pasillo. Me miró con ojos sin juzgar, sin exigir, solo mirando. Sin embargo, mi corazón no se movió. Seguí predicando sobre el amor. En ese momento no me di cuenta, pero ahora, después de haber muerto una vez, lo sé. Hablé de Dios, pero ya no caminé con Él. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que oraste de verdad? No pedir nada, sino simplemente escucharlo. No comparto esto para entristecerlos ni para culparme. Lo comparto porque recorrí el camino que muchos dentro de la iglesia también están recorriendo. Un camino tranquilo y sombrío que se aleja de la luz. No me di cuenta de que el poder podía cegar el alma. Yo no robé. No engañé. No cometí adulterio. Pero mi corazón se enfrió. Lo más paradójico de mi vida fue que cuanto más alto subía, más vacío me sentía. Tenía todo lo que la gente consideraba una bendición, fama, posición, elogios, respeto. Pero cada noche, mientras el auto me llevaba de regreso a una habitación grande y fría sin ningún rostro familiar esperándome, me sentía como un niño abandonado en su propia casa. Cada mañana me paraba frente al espejo y me vestía con una túnica de color carmesí intenso, adornada con una insignia y una cruz doradas. Me acomodé el cabello, me abroché los botones,
Me rocié colonia y puse la sonrisa que había aprendido a crear. Una sonrisa mesurada lo suficientemente santa. Pero solo Dios y yo sabíamos que detrás de esa máscara había un sacerdote que ya no podía escuchar su voz. Ya no oré de corazón. Recitaba oraciones por costumbre como mero ritual. Empecé a preocuparme más por las conferencias, los presupuestos y las relaciones. Me convertí en un hábil comunicador, una persona de influencia, pero ya no era yo mismo. ¿Conoces la sensación de usar una máscara todo el día hasta que por la noche ya no estás seguro de si todavía tienes un verdadero rostro debajo? Viví así durante muchos años. A veces me pregunto, Señor, ¿aún te acuerdas de mí? ¿Y todavía te recuerdo? Pero luego dejaría de lado ese pensamiento. Estaba demasiado ocupada trabajando para la iglesia y olvidándome de vivir con Dios. Me quedé allí predicando sobre la fe, pero mi corazón era estéril. Bendije a otros, pero yo mismo me sentí agotado. Entré en magníficas catedrales, pero dentro de mí solo había un abismo vacío y sin fondo. ¿Cuándo lo perdí? Quizás no fue en un solo momento, sino a lo largo de un largo viaje. Un viaje que alguna vez pensé que era para servirle a él, pero que resultó solo para llevarme más lejos. Y el verdadero viaje solo comenzó en el momento en que morí. Una mañana de invierno de principios de enero de 2025, el frío glacial se filtraba por todos los rincones de la habitación, a pesar de que la calefacción estaba funcionando a máxima potencia. Lo recuerdo vívidamente porque esa mañana me desperté con una sensación extraña, no exactamente dolor, sino como si me hubieran colocado una piedra pesada sobre el pecho. Todo mi cuerpo se sentía letárgico y un sudor frío me brotó de la frente. Aunque la temperatura exterior rondaba los 5 grados, sabía que algo andaba mal. Pero como sacerdote, no me permitiría saltarme el ritual de la mañana, limpiando el cuerpo para ofrecer el recipiente más puro a Dios. Me obligué a ponerme de pie, sintiendo cada paso como si mis pies fueran absorbidos por el suelo. El cansancio se retorció profundamente en mis músculos. Sin embargo, me arrastré hacia el baño, diciéndome que simplemente completa el ritual y todo estará bien. Mientras alcanzaba el grifo, un repentino dolor me atravesó el pecho como un rayo y me desplomé en el suelo. Mi mano temblorosa perdió toda sensación. Mi cuerpo comenzó a convulsionarse levemente, y todos los versículos de las Escrituras que había memorizado, todos los sermones que alguna vez estuvieron empapados de lágrimas y fe, de repente se esparcieron como cenizas en mi mente. Todavía recuerdo claramente el sonido de mi corazón latiendo frenéticamente, luego tropezando y luego desapareciendo como un viejo tambor con la piel desgarrada. El dolor físico disminuyó, pero el miedo empezó a ocupar su lugar. No era el miedo a la muerte. Había predicado sobre la vida eterna toda mi vida, pero el miedo de enfrentar lo que sabía me esperaba al otro lado de la eternidad. Intenté arrastrarme hacia la puerta para alcanzar mi teléfono, pero mi mano estaba completamente entumecida. Impotente, jadeé en busca de aire, pero no pude aspirar suficiente oxígeno. La luz de la habitación no cambió, pero la luz dentro de mí se estaba apagando. A lo lejos oí sonar las campanas de la iglesia y comprendí que había llegado el momento. La muerte no llegó con el clamor que la gente suele imaginar. No hubo toques de trompeta, ni lamentos, solo un despliegue frío y silencioso, como una puerta invisible que se abre y se lo traga todo entero. Sin títulos, sin estatus, sin justificaciones. Me desplomé en el suelo helado, con los ojos bien abiertos, viendo el mundo desdibujarse ante mí como un panel de vidrio roto. Y justo en el instante, cuando parecía que me quedaban solo unos pocos latidos, una sensación extraña y profunda me envolvió. Antes había predicado sobre la muerte, consolando a cientos de almas moribundas diciéndoles que encontrarían paz en los brazos del Señor. Pero cuando crucé ese umbral, comprendí que ninguna palabra podría describir completamente la verdad de ese momento. Después de que un largo pitido resonó en mis oídos, tal vez proveniente de un monitor cardíaco en un hospital, o tal vez de alguien que había venido y había intentado reanimarme,
todos los demás sonidos fueron absorbidos. No podía oír nada más que un silencio espeso, como una pesada cortina de terciopelo corrida sobre mi alma. Entonces comencé a caer, o más bien a ir a la deriva. Tan ligero como una pluma, sin cuerpo, sin aliento, con solo una cosa restante, la conciencia, me encontré moviéndome a través de un espacio completamente negro, como si me hubieran tragado en un túnel sin principio ni fin. Esa oscuridad era diferente a simplemente cerrar los ojos. Era más profundo, más frío y llevaba en su interior una especie de vida sombría y melancólica. Intenté gritar el nombre de Dios, pero no salió ningún sonido. Solo podía pensar en él, y en esa espesa oscuridad, tenía miedo. Un miedo primario, como el de un niño abandonado solo en el bosque nocturno. Entonces lo vi, un pequeño y distante punto de luz, como una estrella solitaria suspendida en el cielo nocturno. Al principio no sabía qué era, pero la luz no se detenía. Se hizo más grande, como los latidos del corazón que ya no podía sentir. Me deslicé hacia la luz, atraído por una fuerza que no pude resistir. Ni rápido ni lento, pero sí lo suficiente como para sentir el movimiento, el cambio y la esperanza. Cuanto más me acercaba, más sentía que la luz no solo era radiante, sino también cálida, pacífica y llena de un amor que nunca había conocido en la tierra. El miedo desapareció. La soledad se evaporó. Comencé a llorar, no con el cuerpo, no con lágrimas, sino con el alma temblando, como una canción que alcanza su verdadera nota después de toda una vida de disonancia. Entonces, de repente, la luz me inundó como una marea creciente, y ante mí, él estaba de pie. No se necesitó presentación ni se pronunció ningún título. Supe instantáneamente que era Jesús, no porque hubiera visto imágenes o leído las Escrituras, sino porque mi alma lo reconoció de una manera que la mente nunca podría explicar completamente. No era majestuoso en la forma en que lo es la realeza terrenal, ni era abrumadoramente autoritario de una manera que pudiera causar miedo, pero era tan hermoso que me dejó sin aliento. No era la belleza de la forma, sino la belleza que irradiaba la pura santidad, el amor incondicional, infinito e impecable. Me arrodillé, no porque me obligaran, sino porque no había otra opción que inclinarme con absoluto asombro. Se acercó sin decir nada. Pero con solo una mirada supe que era plenamente conocida, plenamente amada y plenamente perdonada, a pesar de las muchas máscaras, los muchos pecados y las innumerables ambiciones que habían nublado mi vida. Extendió la mano. No pude ver su toque, pero mi alma sintió el abrazo. Luego habló en voz baja, pero resonó dentro de mí con más fuerza que cualquier sonido que jamás hubiera escuchado. Miller, no estás aquí porque tu destino haya terminado, sino porque la misericordia del Padre quiere que veas lo que ha estado oculto a tus ojos. La luz a mi alrededor comenzó a cambiar. Desde el cálido resplandor donde estaba Jesús, sentí un viento frío y penetrante deslizarse por mi alma. Jesús no dijo nada. Simplemente extendió su mano y una oleada de poder me envolvió. Antes de que pudiera comprenderlo, el suelo bajo mis pies pareció hacerse añicos y comencé a caer. No es una caída libre, sino un descenso, deslizándose más y más hacia un abismo invisible y sin fondo. Ya no había canciones de alabanza. Ningún repique de campanas de iglesia, solo los ecos de los gritos de almas atormentadas, mezclados con la risa maníaca de entidades oscuras que no me atrevía a mirar directamente. El aire se volvió espeso con el hedor a azufre y carne quemada. Las paredes a ambos lados de mí, si es que podían llamarse paredes, estaban formadas por manos ennegrecidas que se alzaban, arañaban desesperadamente, ansiaban agarrar a cualquier transeúnte, hambrientas de sangre y ahogadas en la desesperación. Y me di cuenta de que estaba en el infierno. No se parecía a ninguna pesadilla que uno pudiera imaginar. Fue la culminación de cada sentimiento de abandono, de cada agonía humana combinada y multiplicada hasta el infinito. En ese lugar no había tiempo, ni esperanza, solo un tormento interminable y el sofocante arrepentimiento que consumía cada respiración. Sin embargo,
Jesús permaneció a mi lado, una única isla de luz en la oscuridad asfixiante. Me indicó que mirara hacia adelante. A través del turbio vacío, surgió lentamente una imagen. Un hombre retorciéndose en agonía, rodeado de almas ennegrecidas, de entidades como demonios que lo arañaban. Le gritaban y lo torturaban implacablemente. Mi corazón casi se detuvo cuando lo reconocí. Fue el Papa Francisco. Ya no estaba vestido con las santas vestiduras blancas. En cambio, su cuerpo estaba desnudo, carbonizado, siendo arañado, desgarrado, golpeado y aplastado por garras negras. Una corona retorcida forjada con fuego y espinas fue clavada en su cabeza, quemándole profundamente la carne, pero no pudo quitársela. Francis gritó, gritos que mi alma sentía hasta lo más profundo de su médula. No fue solo la agonía de la carne, sino la devastación total de un alma que sabía que había traicionado al Salvador y ahora enfrentaba una justicia eterna de la que nunca podría escapar. Jesús habló a mi lado, su voz no llena de ira, sino cargada de tristeza. Este es el destino de aquellos que usan mi nombre para engañar, que venden mi rebaño para la gloria del mundo. Lo que has visto es solo el comienzo. Debes soportar cada castigo, uno, por cada pecado del que se negó a arrepentirse. De pie en medio de la oscuridad del infierno, donde solo quedaban los ecos de los gritos y el choque de las cadenas de hierro, el Señor me permitió ver el comienzo de la caída del hombre que una vez se sentó en el trono más alto de la tierra. Habló, cada palabra penetró profundamente en mi alma. Debes entender por qué está aquí. Francisco no fue elegido por mí. Fue levantado por las manos de los hombres, no por la mano de Dios. Inmediatamente se abrió ante mí una visión, no del infierno, sino de la oscuridad de las conspiraciones, donde poderosos cardenales dentro del Vaticano sellaban acuerdos secretos, y Francisco inclinaba la cabeza, recibiendo su trono como un premio intercambiado, sin una sola oración, sin que nadie buscara la voluntad de Dios. El Señor continuó, su voz tan sombría como una campana fúnebre. No me pidieron sabiduría. Eligieron a alguien que se comprometiera con el mundo, que cambiara la verdad por la aceptación, que torciera mis palabras para complacer a la humanidad. Y de inmediato, la escena cambió. Vi a Francisco arrojado a una plaza oscura del infierno, un lugar reservado para aquellos que habían traicionado la autoridad divina. Y comenzó el primer castigo. Un collar de hierro ardiente se enroscó alrededor de su cuello, arrastrándolo por el suelo abrasador, apretándose con cada paso, mientras espinas afiladas perforaban su carne, y cada gota de sangre que caía encendía llamas de juicio debajo de él. Sin un momento de descanso, fuerzas oscuras ataron a Francisco y lo obligaron a tocar réplicas distorsionadas de la Santa Cruz. Cada vez que su mano los rozaba, salía disparado un rayo de fuego que le quemaba el brazo desde la punta de los dedos hasta el hombro. Sus gritos atravesaron la oscuridad, pero los demonios solo se rieron con malvado deleite, arrastrándolo hacia una pared grabada con los rostros de almas perdidas descarriadas por sus falsas enseñanzas. Cada rostro abrió la boca, arrojando fuego negro que abrasó su espíritu, mientras gritos de angustia y palabras de traición resonaban a través de las llamas, apuñalando su corazón como 1000 dagas ardientes. Cuando el cuerpo de Francisco se debilitó, fue arrojado sobre un trono de hierro fundido, todavía con las marcas de los pecados que había permitido. Cada intento reacio de sentarse provocaba que el fuego estallara de nuevo, derritiendo su carne y sus tendones. Sin embargo, las entidades oscuras lo obligaron a permanecer sentado como una cruel burla del falso reinado que alguna vez tuvo. Nadie vino a rescatarlo. Ninguna súplica de misericordia podía oírse en aquel lugar donde solo reinaba la fría y despiadada justicia de Dios. Finalmente, una corona de espinas ardientes fue clavada profundamente en la cabeza de Francisco. Las espinas ardientes atravesaron su cuero cabelludo y se incrustaron en su cerebro, y cada latido solo avivó las llamas dentro de su alma, quemando cada raíz de orgullo que alguna vez había albergado. En cada ola de tormento, se vio obligado a presenciar los mismos pecados que había cometido. La traición a la fe, el compromiso,
el engaño y el desprecio que había mostrado hacia el rebaño del Señor. Una vez en mi vida lo vi de pie en ceremonias solemnes, levantando en alto la cruz ante la multitud. Pero hacía tiempo que su corazón se había enfriado y ya no estaba vuelto hacia Dios, sino hacia la gloria y la aprobación del mundo. Jesús me miró, su mirada severa como un trueno que brota de un cielo despejado, y declaró: no todos los que llevan mi corona me pertenecen. Muchos visten túnicas sagradas, pero sus corazones están llenos de engaño. Francisco eligió el mundo, y ahora el mundo ha reclamado su alma. Caí de rodillas, mi espíritu cargado de desesperación. Pero el Señor no permitió que me consumiera. Habló de nuevo, un hilo de esperanza aún brillaba en la oscuridad. Recuerda esto, Miller, no sigas las estrellas caídas. Sigue mi luz inmutable. Quien se mantenga firme por mí nunca será avergonzado. Me hizo un gesto para que me levantara, porque las revelaciones de la caída aún no estaban completas. Jesús una vez más levantó la mano y aparecieron ante mí nuevas visiones, como una pesada cortina que se rasga para revelar la corrupción escondida detrás de una fachada de santidad. Vi a Francisco de pie en medio de extrañas ceremonias donde los santuarios alguna vez dedicados a adorar a Dios ahora estaban inundados de figuras retorcidas, estatuas paganas y rituales grotescos. Se desfilaron símbolos idólatras con aplausos y canciones extrañas, mientras Francisco, el encargado de proteger la pureza de la fe, simplemente permaneció allí levantando la mano para bendecir la blasfemia que se había apoderado de la casa de Dios. No hubo ninguna advertencia, ninguna lágrima de arrepentimiento, solo una fría sonrisa y un silencioso gesto de aprobación hacia la oscuridad que se acercaba. En ese mismo momento, su castigo comenzó como una frase que no necesitaba lectura. Vi a Francisco arrastrado hacia un imponente pilar de piedra negra en medio de la plaza del infierno, donde réplicas deformadas de la cruz, símbolos que había profanado, lanzaron corrientes de fuego negro que envolvieron su cuerpo como serpientes, quemando su carne. El fuego atravesó la piel y los músculos, arañándose hasta el hueso, dejando heridas que nunca sanarían. Cada quema fue una acusación atronadora contra los compromisos y traiciones que una vez había orquestado. Francis luchaba, pero cuanto más luchaba, más ferozmente lo devoraban las llamas, como si sus propios pecados estuvieran alimentando el infierno con una ira despiadada. La escena volvió a cambiar. Vi archivos secretos escondidos en habitaciones oscuras donde los crímenes de abuso estaban enterrados bajo capas de polvo y silencio. Vi a sacerdotes caídos mantenidos en sus posiciones, permaneciendo de pie en el altar ofreciendo la misa sagrada mientras llevaban manchas que nunca podrían limpiarse. Y Francisco, en lugar de exponer la oscuridad, firmó documentos que protegían a los culpables, eligiendo proteger la reputación de la organización por encima de la seguridad de los corderos que le habían sido confiados. Por esa traición, lo vi arrojado a un pozo de barro abrasador, donde cada capa de lodo ardiente se adhirió a su cuerpo, inundando su boca, sus ojos, sus pulmones, asfixiando su alma, hasta que hasta el más leve grito de auxilio fue silenciado. No hubo escapatoria. No hubo excusas. Francis fue tragado entero por la suciedad que sus propias manos habían moldeado. Los gritos de angustia de las víctimas le atravesaron los oídos como dagas y le atravesaron el corazón como flechas envenenadas. Cada sonido era una acusación viviente del silencio pecaminoso en el que una vez se había envuelto. Me quedé allí, incapaz de darme la vuelta, sabiendo que esta visión no era simplemente un juicio sobre él, sino una terrible advertencia para cualquiera que elija el poder sobre la santidad. Resurgieron los ecos de los grandes salones del mundo, los lugares donde Francisco alguna vez se había sentado en tronos, bañados en aplausos por su tolerancia y apertura al mundo. Pero en el infierno ya no hubo ovaciones, ni títulos, solo un juicio silencioso, donde cada palabra de adulación se convirtió en un dardo envenenado que atravesaba el tejido podrido de su alma. Se colocó una corona de cenizas sobre la cabeza de Francisco. Cada grano de ceniza devoraba su carne, cada nube remolinada de hollín cegaba sus ojos, asfixiaba sus pulmones y asfixiaba el poco aliento que le quedaba. Esta fue la recompensa final para quien había abandonado la luz para inclinarse ante el falso trono del mundo. Me quedé congelada, sin palabras.
Ninguna palabra podría calmar o defender el horror que presencié. La justicia de Dios, una verdad que una vez prediqué pero que nunca comprendí del todo, ahora estaba revelada ante mí, revelada en absoluto silencio, en la brillante luz de la verdad que no podía ocultarse y en los incesantes gritos de un alma perdida sin esperanza a la que aferrarse. La luz que tenía delante adquirió un tenue tono cobrizo, dejando tras de sí una neblina de humo y un aroma mitad sagrado, mitad profanado, como si me estuvieran conduciendo a una liturgia que había perdido su alma. Las velas parpadeaban en un vasto espacio. Una música solemne resonó en el aire. Sin embargo, dentro de cada nota, sentí una distorsión oculta, como si el himno sagrado hubiera sido estrangulado en un canto fúnebre, lamentando la traición de la verdad. Debajo de la grandeza, la atmósfera misma vibraba con un llanto silencioso, como si el cielo y la tierra mismos estuvieran afligidos ante la abominación que se desarrollaba ante ellos. El Señor habló, su voz atravesó el abismo como un viento helado y aullante. Él ha cambiado la verdad por la aceptación. Ha destrozado mi pacto para lucir la gloria del mundo. Pero la gloria del mundo es polvo ante mí. Ante mis ojos, surgió una gran catedral, donde Francisco, vestido con vestimentas blancas adornadas con los tonos del arco iris, estaba de pie con los brazos extendidos, bendiciendo a una pareja del mismo sexo en medio del atronador aplauso de la multitud. Para mí, cada aplauso de aprobación se sentía como una espada que se hundía más profundamente en mi alma, porque sabía que no era verdadera misericordia, sino una profanación de lo sagrado bajo la falsa apariencia del amor. La visión se hizo añicos y vi a Francisco arrojado desde el altar por el mismo reino espiritual en el que una vez había estado. Su alma se desplomó en una tierra de color rojo ardiente, donde el suelo no era tierra, sino innumerables rostros jóvenes gritando en las llamas. Almas engañadas por sus falsas bendiciones. Estos rostros angustiados se transformaron en cadenas de fuego, envolviendo su cuerpo, arrastrándolo hacia un altar fundido donde cada piedra estaba grabada con los momentos en que había rechazado la ley de Dios en nombre de un amor falso. No había ninguna cruz sobre ese altar, solo los símbolos de la carne y los derechos humanos. Una nueva religión forjada a partir de la rebelión, pero envuelta en la apariencia robada de la luz. Francisco se vio obligado a arrodillarse, y cada bendición que alguna vez había pronunciado ahora se convirtió en un latigazo de fuego que golpeó su cuerpo. Cada golpe, un veredicto que no podía ser anulado. Un documento con el sello del Vaticano surgió del abismo, se convirtió en humo negro y entró en la boca de Francisco, sofocando el último aliento de un alma vendida al mundo. Me quedé en silencio en el mar de llamas y cenizas, mi corazón temblaba al sentir el fuerte suspiro del cielo. No simplemente lamentar el pecado humano, sino lamentar la traición que vino de aquellos que vestían las vestiduras de su representación. Y comprendí lo que hiere más profundamente a Dios. No es simplemente el acto del pecado, sino cuando aquellos que reclaman su nombre llaman luz a las tinieblas y llaman santo a lo contaminado. El Señor tronó, su voz estalló a través de la eternidad. Lo llamé muchas veces para que regresara, pero él eligió la gloria del mundo antes que mi gloria. Francisco se desplomó, no por ningún golpe externo, sino bajo el peso insoportable de su propia traición. Lo vi intentar levantar las manos en una súplica desesperada, pero sus dedos se habían quemado hasta convertirlos en muñones carbonizados. Un amargo recordatorio de que hacía mucho que se había consumido toda oportunidad de captar la gracia. La luz del trono de justicia lo atravesó, exponiendo cada mancha, cada mentira, cada momento en que había elegido la gloria personal sobre el esplendor de Dios. En ese silencio sofocante y cargado de piedras, Francisco fue juzgado no por ninguna palabra hablada, sino por la pura y santa presencia del cielo, donde no era necesario caer ningún mazo, porque la verdad misma daba el veredicto. Cuando la luz alrededor del trono del juicio comenzó a desvanecerse, el Señor no se fue inmediatamente. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza, como un padre que contempla a sus hijos, al borde de la destrucción sin darse cuenta. Ya no habló con la voz atronadora que sacude los cielos, sino con un susurro que atravesó lo más profundo de mi alma. El que tiene oídos para oír, que oiga. No sigas a un hombre por su título, por su apariencia.
Quien siga a un líder falso caminará con él hacia las tinieblas. Ante mí vi innumerables almas, fieles, devotos, que no eran malos, que no tenían la intención de traicionar, pero que seguían a Francisco paso a paso como arrastrados por una corriente invisible. No examinaron sus propios corazones. No compararon lo que oyeron con la palabra verdadera, sino que confiaron ciegamente en las vestiduras sagradas, el trono y los gritos de adoración. Y con cada paso que daban, la luz que tenían ante ellos se atenuaba, hasta quedar solo una espesa niebla y un abismo aguardando. El Señor habló de nuevo, su voz ahora aguda y penetrante como una espada de doble filo. No os he llamado a seguir a los hombres, sino a seguir mi palabra. La lealtad hacia mí no se mide por los títulos, ni por las multitudes, sino por la obediencia a la verdad. Sentí el peso abrumador de sus palabras, un peso que nadie más podía cargar por mí, ni por ninguna otra alma. El Señor no me permitiría alegar ignorancia y afirmar que solo estaba siguiendo a mi líder o que solo iba con la multitud. Cada persona, una por una, estará sola ante el trono de la justicia y tendrá que responder por su propia elección, ya sea que siguieron la luz verdadera o persiguieron a una figura envuelta en santidad pero que conducía a la oscuridad. Vi a muchos entre la multitud. Aquellos que alguna vez se creyeron fieles ahora se tambalean de terror cuando la luz se desvaneció. Pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para dar marcha atrás después de toda una vida sorda al llamado de la verdad y siguiendo ciegamente la melodía del engaño. El Señor habló de nuevo, su voz resonando ahora por toda la eternidad. Examina tu corazón todos los días. Escucha mi voz a través de mi palabra. No dejéis que el honor de los hombres os ciegue a mi justicia. Temblé mientras me arrodillaba, sintiendo el peso inconmensurable de esas palabras. La salvación no proviene de esconderse bajo la sombra de otra persona. Nadie puede ocupar mi lugar ante el trono de Dios. Ningún título, ninguna posición podrá jamás sustituir un corazón verdaderamente leal a Él. Cuando mis ojos se abrieron lentamente de nuevo, sentí una frescura en mi cuerpo como si una parte de mi alma acabara de renacer. El entorno estaba borroso y una tenue luz de las ventanas del hospital entraba en la habitación. Después de ser dado de baja, renuncié al cargo de obispo auxiliar al que me había aferrado durante tantos años. Me alejé de los fastuosos banquetes y de las prestigiosas reuniones con líderes religiosos. Ya no me importaba cuántos me admiraran, ni temía perder el respeto o el estatus que alguna vez tuve en la sociedad. La decisión de dejar atrás todo lo que alguna vez me había definido no fue fácil. Pero entendí que solo viviendo con sinceridad podría cambiar mi propia vida y marcar una diferencia en el mundo. La advertencia del Señor ha sido dada y se está extendiendo por toda la tierra. Si estás escuchando esta historia, entonces este mensaje es para ti. Tu tarea ahora es reexaminar el camino que has recorrido y volver a la justicia de Dios. Todo el mundo puede perder el rumbo, incluso las figuras más veneradas, incluido el propio Papa. En la visión, este sacerdote vio al Papa Francisco en el infierno. Si eso es cierto, ¿no sientes curiosidad por saber qué pecado lo condenó a tal destino? Escuche atentamente la siguiente carta que sigue. El silencio ha caído sobre todo el Vaticano mientras la Iglesia Católica ha perdido a su máximo líder, el Papa Francisco. Esto ha provocado un debate controvertido. ¿Está en el cielo o está realmente en el infierno? ¿Y por qué murió el Papa el domingo de resurrección, el mismo día celebrado como el triunfo de Cristo sobre la muerte? Puede parecer absurdo incluso cuestionar tales cosas, ya que el Papa Francisco era ampliamente considerado como un símbolo de santidad, profundamente venerado dentro de la Iglesia. Su ascenso al cielo después de la muerte parecía una certeza incuestionable. Sin embargo, recientemente recibimos una carta de una anciana que alguna vez había venerado al Papa. Su carta suscitó una alarmante sensación de confusión. Ella falleció, y en ese momento sagrado de la partida, su alma fue arrastrada al infierno. Ella fue testigo de la horrible escena del Papa Francisco soportando un tormento brutal en las llamas ardientes. Sé que esto puede parecer increíble, incluso blasfemo.
Pero cuando leímos su historia completa, quedamos completamente atónitos. Todas las creencias que alguna vez tuvimos parecieron ser llevadas al límite, desafiándonos seriamente. Te pido que te quedes con nosotros hasta el final porque esto puede hacerte reconsiderar todo lo que alguna vez pensaste que era cierto. Este podría ser el momento final que determine el futuro de la humanidad mientras Dios está tratando de salvar a la mayor cantidad posible. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y ciudad para que podamos orar por ti, invocar tu nombre ante el Señor y juntos construir nuestra fe. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera apoyar esta misión presionando Super Gracias. Dios te devolverá 100 veces más por lo que das. Y si aún no se ha suscrito, hágalo hoy para unirse a nosotros para compartir el amor y la luz de Dios. Ahora escuche atentamente su testimonio. Mi nombre es Margaret Dawson y tengo 76 años. Vivo en Lancaster, una pequeña ciudad tranquila ubicada en el corazón de Pensilvania. Para muchos, la vejez es un tiempo de descanso, pero para mí es la estación en la que la fe da frutos. Una fe que he cultivado, protegido y nutrido cuidadosamente durante décadas. Soy un católico tradicional, no por costumbre y ciertamente no por miedo. Asisto a misa, rezo el rosario y sirvo en la iglesia de San José, no porque alguien me obligue a hacerlo, sino porque en lo más profundo de mi alma, creo que Dios es el verdadero propósito de mi vida. Y una vez tuve en la más alta estima al Papa Francisco. Para mí, él fue quien devolvió la compasión a la iglesia, una brisa fresca a una institución que a menudo se considera rígida. No solo habló del amor de Dios, sino que lo vivió. Era accesible, humilde y abrazaba al pecador sin juzgarlo. Solía preguntarme, ¿podría ser este el regalo que Dios envió a un mundo fracturado? Pero entonces algo empezó a sentirse mal. Era una sensación sutil, como una pequeña grieta en una pared sólida. No se rompió inmediatamente, pero despertó inquietud en mi interior. Recuerdo claramente el día que leí un artículo que decía que el Papa Francisco quería cambiar la redacción del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Una frase que había recitado millones de veces y ahora se decía que era engañosa y necesitaba revisión. Explicó que esas palabras podrían hacer que la gente malinterpretara a Dios. Pero ¿cómo podría alguien alterar una oración enseñada directamente por Jesús? ¿Cómo podría un ser humano atreverse a revisar las mismas palabras del Señor? No me atrevía a hablar de ello con nadie. Aunque preocupado por dentro, guardé silencio. Seguí asistiendo a misa, seguí orando. Pero dentro de ese silencio había una lucha interna profunda, invisible para quienes me rodeaban. Esa noche fue una noche normal. Me senté en mi pequeña habitación como de costumbre. Una suave luz amarilla proyectaba un cálido resplandor sobre la estatua de la Virgen María, que descansaba sobre un estante de madera. Acababa de volver a ver una entrevista en la que el Papa habló sobre los cambios en la oración. Me arrodillé, sosteniendo con los dedos el rosario como siempre. Comencé, Padre nuestro, que estás en los cielos, y mis labios se movían al ritmo familiar. Pero cuando llegué a la frase, no nos dejes caer en la tentación, de repente me quedé paralizado. Una extraña conmoción recorrió mi corazón. Por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propia oración. Y entonces todo se volvió oscuro. Un dolor agudo atravesó mi pecho. No podía respirar. Mi mano se aflojó. Las cuentas del rosario se me escaparon y cayeron al suelo. Mi conciencia comenzó a desvanecerse como si me sacaran el alma del cuerpo. Y ese fue el comienzo de algo que nadie jamás podría haber imaginado, ni siquiera yo. Pensé que había muerto. Cuando abrí los ojos, me encontré de pie en un vasto y cegador vacío blanco. No había techo, ni suelo, ni sentido de dirección, solo luz. Una especie de luz extraña, no cegadora, sino fría, como si me separara de todo, de la materia, del pensamiento, de la gravedad. El espacio estaba completamente en silencio. Un silencio tan completo que parecía sofocante,
como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo comenzara. Entonces un ángel apareció ante mí. No pude ver su rostro claramente. Estaba velado por un resplandor transparente, no la luz de este mundo, sino la luz de una presencia santa. Solo pude sentirlo. Poder, paz, majestad. El tiempo mismo pareció congelarse en el momento en que estuvo allí. No escuché palabras. Pero de alguna manera lo entendí. Había dejado mi cuerpo. Había dejado el mundo humano. Pensé que tal vez iba a estar con Dios, a elevarme a la música del cielo para encontrarme con los santos que siempre había amado. Imaginé que el ángel me levantaría, me llevaría volando a través de los reinos radiantes del reino de arriba. Pero no, el ángel no ascendió. Él inclinó la cabeza. Luego se giró y empezó a guiarme hacia abajo. Al principio no lo entendí, pero sus alas siguieron deslizándose más abajo. Con cada descenso, sentí un cambio. El espacio empezó a perder su luz. Los tonos blancos se volvieron grises. Luego el gris se volvió turbio y la oscuridad se convirtió en una espesa oscuridad de tono negro. El aire se hizo más pesado. Casi no podía respirar. Un olor empezó a filtrarse. Al principio débil, como pelo quemado, luego abrumador, como carne podrida. Y luego vino la oscuridad. No una oscuridad ordinaria, sino una oscuridad con peso. Presionó contra la carne de mi alma. Se filtró en mis pensamientos, tratando de aplastar hasta la última esperanza. Escuché gritos. Al principio, fue débil, como si alguien llorara en un sueño. Luego se hizo más fuerte. Luego se convirtió en llanto, gemido. Los gritos de almas sin nombre, olvidadas, no llamadas, desconocidas. El sonido resonó como olas rompiendo contra la roca, rompiéndose y luego repitiéndose sin cesar. Mezclados con el ruido se oían sonidos de raspaduras, uñas arañando el metal, cadenas arrastrándose sobre piedra ardiendo. El hedor a carne quemada se hizo más intenso. Un humo espeso como seda negra cubría todas las direcciones. No pasó de largo. Se aferró a mí, enroscándose alrededor de mi garganta. Sentí que mi alma se contraía como si inhalara la esencia misma de la condenación. Temblé, me temblaron los labios y se me hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde estoy? No pertenezco aquí. El ángel se volvió hacia mí. No me miró con ira, sino con tristeza, como si le mostrara a un niño la oscuridad del mundo. Su voz se hizo más profunda, resonando directamente en mi mente como una campana que hace añicos la noche. No te quedarás aquí, pero necesitas ver esto. Tropecé detrás del ángel, mi corazón todavía latía con fuerza dentro del pecho de mi alma. La escena ante mí se desarrolló como una lágrima en la realidad, un valle de fuego abrasador, sin fondo y feroz. Gritos sin palabras resonaron en el aire, almas retorcidas en agonía. Llamas lamiendo su médula sin consumirlas, solo prolongando el tormento eterno. Me quedé congelada, con el aliento atrapado en la garganta cuando vi una figura arrodillada en ese mar de fuego, tan familiar que hizo que mi corazón se detuviera por un latido, pero tan extraña que no quería confiar en mis ojos. El Papa Francisco, que ya no vestía el blanco sagrado ni llevaba la corona papal. Solo un cuerpo desnudo y contorsionado atado por brillantes cadenas rojas que le quemaban la piel como cera derretida. Cada uno de sus gritos se sintió como una espada atravesando mi corazón. No solo por el dolor, sino porque alguna vez fue alguien que yo creía santo, un fiel siervo de Dios. Gritó, no con arrogancia, sino como un niño abandonado en la noche. Señor, no fue mi intención. Solo quería que se sintieran amados. Pero la súplica se disolvió en la nada y se encontró con el silencio. Las llamas surgieron de las profundidades como olas rompiendo, devorando su carne y luego retrocediendo para volver a elevarse. Una frase sin fin. Vi su rostro contorsionado por el dolor, sus ojos llorando con fuego y lágrimas.
A veces intentaba levantar las manos en señal de súplica, pero una fuerza invisible lo derribaba. Cada intento de mirar hacia arriba provocaba que cayera un fuego más fuerte. No hubo piedad, solo juicio. Caí de rodillas y el suelo debajo de mí ardía como brasas. Mis manos temblaban, apretando mi pecho. El corazón de mi alma se abrió entre dos extremos, el amor anterior y una verdad innegable. Entonces, el ángel se volvió hacia mí. Sus ojos eran severos, pero no exentos de dulzura. Él dijo: «Aún no estás muerta, Margaret, pero a partir de este momento no debes permanecer en silencio. Diles lo que estás a punto de ver. Incluso si no te creen, incluso si se burlan de ti, debes hablar». Asentí. Mis labios eran incapaces de formar palabras. Mis lágrimas brotaron, no solo por la agonía de ver al Papa en el infierno, sino por la fractura profunda en mi alma, como si un monumento de fe acabara de desmoronarse ante mis ojos. Miré al ángel y mi voz se quebró. ¿Pero por qué? ¿Por qué está aquí el Papa Francisco? El ángel me miró y dijo: «Por 4 cosas». Sacudieron la balanza de la justicia de Dios. En ese momento, el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. Ya no era una tierra de fuego, sino un lugar que parecía estar ante un velo del tiempo mismo, del cielo. Un reino de luz en movimiento, no cegador, sino acogedor. El ángel levantó la mano y ante mis ojos apareció una imagen ondulante como ondas en el agua. Una vasta sala con altas cúpulas, tronos dorados y paredes adornadas con símbolos sagrados. Pero algo parecía inquietantemente mal. Tragué fuerte. Mis labios se secaron. Mis ojos no abandonaron el velo de luz. Sentí que mi alma se estiraba, acompañada de una sensación escalofriante, no por miedo, sino por la verdad que se acercaba. El ángel susurró como una acusación divina. Intentaste alterar la oración enseñada directamente por el Hijo de Dios. Levantaste tu mano bendiciendo lo que el cielo llama abominación. Negaste la existencia del mismo lugar en el que estás ahora. Y afirmaste que había otros caminos hacia Dios además de su Hijo unigénito. Antes de que pudiera comprender completamente el significado profundo de esas palabras, la luz ante mí se arremolinó en un círculo como una superficie de agua perforada. Luego se abrió a otra escena. Una fría sala de reuniones con silenciosas estatuas de santos apoyadas en mudas paredes de piedra. En el centro de la sala estaba el Papa Francisco, sentado entre libros y manuscritos, hojeando las páginas de la Biblia con manos que ya no tenían el carácter sagrado que una vez conocí en sus ojos, sino cálculo y una arrogancia muy humana. Hizo una pausa en el Padre Nuestro, y como si estuviera editando un artículo, subrayó ligeramente la frase: «No nos dejes caer en la tentación», reemplazándola por una nueva línea: «No nos dejes caer en la tentación». Un pequeño cambio en el papel, pero en el ámbito del espíritu, escuché un crujido. Un ruido desgarrador resonó desde el centro mismo del reino espiritual. No de la boca de nadie, sino de la base de la verdad tergiversada. Nuevos manuscritos aparecieron, se imprimieron, publicaron y luego se difundieron por todas partes. Vi a millones de creyentes en todo el mundo comenzar a leer la oración modificada. Y al mismo tiempo, un fino velo de niebla se elevó sobre sus cabezas, atenuando el brillo que solía cubrirlos cuando oraban como Jesús enseñaba. Los jóvenes creyentes fruncieron el ceño, preguntándose por qué había cambiado su oración. Los ancianos permanecían en silencio, pero internamente en conflicto, incapaces de distinguir entre la palabra viva y el producto de las manos humanas. Los ojos que estaban fuera de ese flujo solo podían gritar en su interior: ¿por qué hiciste eso? La escena cambió instantáneamente y el Papa Francisco ya no estaba en la sala de reuniones. Ahora lo colocaron dentro de un círculo hecho de Biblias rotas, ardiendo desde dentro. Las páginas de las Escrituras no lo quemaron como fuego, sino que entraron en espiral en su alma como vientos cortantes, sin tocar la carne, sino atravesando su voluntad, su memoria, cada razón que alguna vez había dado para justificar el cambio. Tenía las manos atadas por las mismas palabras que había reescrito.
Cada hilo de cuerda representa una distorsión de la palabra de Dios. Y cada vez que intentaba liberarse, un trozo de luz dentro de él se convertía en humo gris. En medio de su agonía apareció otra luz. Esta vez, no para examinar, sino para hacer justicia. Surgió una inscripción resplandeciente del Padre Nuestro. Cada palabra brilla como oro fundido y atraviesa el alma de Francisco. Cada palabra entra como una lágrima, no para matar, sino para grabarse en el recuerdo eterno. Nadie clamó por él. Nadie acudió a su rescate. Y supe que esto no era un castigo por un error teológico. Fue la respuesta del cielo a quien puso un dedo sobre la palabra viva de su Hijo. Me quedé allí, con mi cuerpo espiritual temblando como si fuera a romperse, y mi alma comenzó a comprender el inmenso peso de cada palabra de las Escrituras, no solo porque es verdad, sino porque es sangre, carne y el alma de aquel que fue crucificado para conceder la redención a la humanidad. Modificar esas palabras no es diferente a volver a dibujar los clavos en las manos de Cristo de una manera agradable al hombre, un acto aparentemente pequeño con consecuencias eternas. Y ahora vi claramente, Dios no necesita que lo reinterpretemos para la aprobación del mundo. Necesita obediencia, sencillez y temor reverente. Me di la vuelta, pero esa imagen nunca abandonó mi mente. El que una vez dirigió el rebaño y ahora soporta cada puñalada de fuego de las mismas palabras que una vez reescribió. La luz delante se volvió de un tono bronce ardiente, dando paso a un espacio lleno de humo y el dulce y embriagador aroma del ritual, como si estuviera parado en medio de una misa sagrada. Sin embargo, entre el incienso y las velas parpadeantes, sentí algo distorsionado, invertido, como una sinfonía tocada fuera de ritmo, un himno cantado con las palabras equivocadas. Vi una enorme catedral, su cúpula altísima, el altar cubierto de terciopelo rojo, filas de fieles inclinándose reverentemente, y ante el púlpito estaba el Papa Francisco con túnicas ceremoniales teñidas con los tonos del arco iris, con los brazos extendidos para bendecir a dos hombres que permanecían alegremente juntos. Toda la multitud estalló en aplausos como si el cielo acabara de confirmar lo que tanto habían esperado. Y yo, de pie entre ellos, aunque ninguno de ellos, sentí que cada aplauso atravesaba mi corazón. Los ojos llenos de admiración se volvieron hacia el Papa, creyendo que estaba haciendo algo bueno, compasivo e inclusivo. Pero en lo más profundo de mi alma sabía que este acto no estaba registrado en el cielo como amor, sino como la legitimación del error, disfrazado de misericordia. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, vi al Papa Francisco expulsado de la Iglesia, no por los hombres, sino por el mismo espacio espiritual en el que una vez estuvo. El cuerpo de su alma cayó en una tierra de color rojo ardiente, donde el suelo no estaba nivelado, sino que estaba compuesto de innumerables caras. Las almas jóvenes que habían sido descarriadas por las mismas decisiones que él había tomado. Esos rostros se convirtieron en llamas y luego se fusionaron en cadenas que lo envolvieron. Cada eslabón fue un momento en el que se interpuso entre la Iglesia y el mundo y eligió el lado que agradaba a los hombres en lugar del cielo. En un torbellino de fuego y cenizas, fue atado ante un altar de piedra fundida, un lugar donde una vez la voluntad de Dios había sido torcida en nombre del amor. En ese altar no había ninguna cruz, solo símbolos que habían sido sustituidos. Sexo, emoción, derechos humanos, todos combinados en una nueva religión, construida por manos humanas, pero que portaba falsamente la luz. Cada vez que levantaba la mano para bendecir se convertía ahora en una declaración de juicio sobre sí mismo. Sus manos brillaban no con la gracia divina, sino con el fuego de un acuerdo equivocado. Un fuego que no vino de arriba, sino del abismo. Y luego las llamas se retrajeron en látigos de luz, azotando sus manos, hombros y pecho. Cada golpe provocaba un breve grito ahogado, como si su alma ya no tuviera fuerzas para gritar. Vi un documento que llevaba el sello del Vaticano en la parte inferior elevarse del suelo y encenderse en humo negro, que se canalizó directamente hacia su boca, asfixiándolo, haciéndolo colapsar, sus rodillas golpeando contra el suelo en llamas, como si su propio cuerpo ahora estuviera condenado por cada palabra que alguna vez había aprobado. Nadie creyó que fuera hecho por bondad.
Nadie lo defendió como un paso adelante para los tiempos. Aquí, donde ya no había mentiras, quedaba una sola verdad, había bendecido lo que Dios había llamado abominación. Me quedé temblando, no por ira, sino porque podía sentir el suspiro de un reino superior, un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras, del mismo que había creado el matrimonio como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. Y entendí que lo que rompe el corazón de Dios no es solo el acto pecaminoso, sino cuando quienes lo representan lo aceptan, lo avalan y llaman bien lo que está mal. Eso ya no es una caída personal. Es una traición a un orden espiritual, una traición a la luz, a la santidad y al diseño mismo que Dios creó para la humanidad. Pensé que había visto suficiente dolor, suficiente juicio, suficientes gritos desgarradores en la oscuridad. Pero me equivoqué. Cuando se abrió el siguiente capítulo, el espacio a mi alrededor ya no estaba lleno de fuego furioso o cenizas, sino de una oscuridad absoluta. Profundo como un abismo, pesado como una desesperación que nunca había sido nombrada. En esa oscuridad, una risa lenta resonó, no fuerte, pero suficiente para congelar cada célula espiritual dentro de mí. De en medio del vacío surgió una figura oscura, sin un rostro claro, solo dos ojos tan rojos como los fuegos del infierno, ojos que no reflejaban nada más que desprecio y odio. Caminó silenciosamente como el aliento de la muerte, y supe que era Satanás. Se giró hacia donde el cuerpo del alma del Papa Francisco estaba encadenado a un lúgubre altar de piedra y esos brillantes ojos rojos de repente se iluminaron con cruel deleite. Una vez dijo, yo no existo. No era una voz sino una sensación que inundó mi mente como una corriente de veneno. Y como respondiendo a esa misma negación, Satanás extendió sus manos. De sus palmas, un espeso humo negro, como sangre que fluía al revés, brotó del infierno, entrando en el alma de Francis, no para quemarla, sino para pudrirla desde dentro. Cada gota fue una declaración pasada. El infierno es solo un símbolo. Dios no castiga a nadie eternamente. Y cada gota se convirtió en un bisturí para el alma, cortando profundamente cada rincón de sus pensamientos. Vi serpientes informes saliendo del pecho de Francisco, cada una con la forma de una declaración que había hecho para negar el juicio divino, y mordieron la raíz misma de su ser, no para consumir carne, sino para destruir la identidad sagrada de un hombre una vez elegido para guardar la verdad. Su cuerpo convulsionó como si lo hubiera alcanzado un rayo. Pero aquí no había electricidad, solo la verdad regresaba, feroz e implacable. Toda la escena repentinamente se inclinó cuando Satanás se puso de pie, con sus manos apuntando hacia abajo, y todo el infierno tembló como un corazón traspasado. Se abrió una grieta y desde allí vi un abismo sin fondo, un lugar donde las almas caían interminablemente en una oscuridad sin fin, sin sonido, excepto sus propios gritos que resonaban en sus oídos como una reverberación horrible. Satanás no empujó a Francisco, pero susurró, una vez dijo que este lugar no existía. En ese momento, desde las profundidades de la tierra, se levantó un trono, hecho de hueso y fuego, y Francisco fue colocado sobre él como un falso rey sentado en el trono de un infierno que una vez negó. Ese trono no ardió, pero se corroyó. Con cada segundo que pasaba, una parte del alma de Francisco se disolvía en las mismas mentiras que alguna vez difundió. No hubo un gran fuego, ni látigos, pero sí un silencio escalofriante, y dentro de ese silencio, escuchó los gritos de las almas que habían muerto en el engaño, que se habían negado al arrepentimiento porque creían que el infierno no era real. En ese mismo momento, Satanás volvió a dar un paso adelante, sus ojos rojos brillaban con un brillo frío, como una espada forjada con un odio que llevaba mucho tiempo guardado. No gritaba como un demonio de los libros de cuentos, sino que susurraba, y ese susurro hizo temblar a todo el infierno. ¿Sabes por qué te dejé morir el domingo de Pascua? Se inclinó cerca del rostro de Francis y continuó susurrando. Pero el susurro resonó en el reino espiritual como el trueno de la oscuridad. Porque quería que sintieras todo el peso de la ironía el día en que tu Cristo sea aclamado como el resucitado. Te arrastré hasta aquí para demostrar que soy real. Se levantó como alguien que lo había planeado todo de antemano y luego terminó con una burla aterradora.
Dijiste que yo no existía, entonces vive para siempre conmigo para que nunca lo olvides. Y luego se rió, no en voz alta, no con locura, sino con una sonrisa completamente satisfecha. La sonrisa de quien sabe que si incluso un alma que una vez fue pastor cae en negarlo, ya ha sembrado oscuridad en el corazón de la iglesia misma. Me di la vuelta, cubriéndome la cara con las manos. Pero esa imagen se grabó en mí como una visión que nunca podría limpiarse. Nadie necesitaba decir nada más. Sabía que el infierno es real. Pensé que no podía haber nada peor que negar el infierno hasta que el ángel me llevó al nivel final del juicio, donde no había más fuego ni más gritos, sino un reino de luz artificial, tan cegadora que me dolía el alma. No era luz del cielo, sino un brillo deslumbrante que no aportaba calor. En el centro de esa luz había un trono alto construido con varios símbolos religiosos. La luna creciente, la rueda del Dharma, la estrella de David, la cruz, todos apilados uno sobre otro como una estatua caótica de la humanidad, esforzándose por unir todo menos la verdad. En ese trono, vi al Papa Francisco, no encadenado, no gimiendo, sino sonriendo, sosteniendo en alto un libro titulado en muchos idiomas, Todos somos hijos de Dios. Todas las religiones conducen al mismo camino. A sus pies, una multitud innumerable de muchas etnias y religiones se arrodilló al son de una música suave. No hubo arrepentimiento ni confesión, solo la creencia de que todos los caminos conducían al mismo destino. Miré a mi alrededor y de repente comprendí que esto no era el cielo sino una réplica engañosa donde el nombre del Señor estaba colocado en pie de igualdad con todos los demás nombres, y la cruz se había convertido en uno de muchos símbolos en lugar de ser el único. En ese momento, el velo de la verdad se rasgó y la luz artificial se desvaneció, revelando la verdadera naturaleza de ese trono. Un altar hecho con la sangre de los mártires. Aquellos que habían sido asesinados simplemente porque declararon que Jesucristo era el único camino. Los símbolos interreligiosos comenzaron a resquebrajarse y sangrar, y desde debajo del altar se elevó un largo grito resonante, como si proviniera de la sangre de los santos de la iglesia primitiva. Nunca se habían inclinado ante ningún dios excepto Cristo. Y ahora estaban furiosos porque la verdad había sido traicionada desde dentro de la misma casa de Dios. Francisco fue derribado del trono, no por manos humanas, sino por el rechazo de aquel a quien una vez había llamado de muchas maneras. Una mano de fuego apareció, no suave, sino tan firme como hierro fundido, colocada sobre su hombro, y cada palabra que había pronunciado se reprodujo en el reino espiritual como una acusación innegable. Creo que todas las religiones tienen el mismo valor. Todos adoramos al mismo Dios, solo que con nombres diferentes. No se debe imponer la verdad absoluta. Esas palabras ahora eran clavos de hierro, no clavados en la cruz de Cristo, sino en su propio cuerpo, como si estuviera siendo acusado en nombre de las almas que se habían descarriado a causa de su predicación diluida. Vi su cuerpo elevado dentro de una jaula circular, cada barra de una religión diferente rodeándolo, acercándose, rompiendo la columna espiritual dentro de él como un recordatorio de que había mezclado la salvación de Cristo con ídolos. El ángel dio un paso adelante, no con rabia, sino con ojos más fríos que el abismo. El que llame a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, será entregado a la ceguera eterna. Y en ese momento, los ojos del alma de Francis se cerraron de golpe como si estuvieran sellados permanentemente, para que nunca más volviera a ver la verdadera luz. No fue quemado. No fue apuñalado. Fue enterrado vivo en el mismo engaño que una vez predicó, sin salida. Ya no podía soportarlo. Caí de rodillas, con la cabeza presionada contra el suelo ardiente, pero mi corazón se elevó más que nunca. Susurré, no con mis labios, sino con mi alma. Señor Jesús, no hay nadie más que tú. No hay otro camino, ningún atajo, ningún compromiso. Y entonces el ángel dijo, hija mía, ¿has visto lo que sucede cuando los elegidos traicionan mi palabra? Regresa. Despierta a mi pueblo. No todos los que usan el manto llevan la verdad. En ese mismo momento,
Mi alma se sintió estirada como la cuerda de un arpa alcanzando su nota final y retrocediendo. Y supe que tenía que regresar para cargar con el peso de lo que había visto. La responsabilidad de quien fue elegido para dar testimonio y el dolor de quien conoce la verdad pero es arrojado. De regreso a un mundo aún dormido en el engaño. Estuve inmóvil en una cama de hospital durante días. Los médicos lo calificaron como una recuperación milagrosa después de un paro cardíaco. Pero yo lo sabía mejor. Fue la gracia de Dios la que me trajo de regreso. Para advertir, para hacer sonar una alarma que nadie más se atrevió a sonar. En esos primeros días no se lo podía contar a nadie. Las palabras no bastaron para expresarlo y los ojos humanos no bastaron para comprenderlo. Solo podía llorar cada vez que escuchaba el Padre Nuestro, temblar cada vez que alguien decía, todas las religiones son iguales y ahogarme de dolor cuando alguien elogiaba al Papa por ser tolerante, progresista y moderno. Ellos no entendieron, no vieron, pero yo sí. Y sabía que si me quedaba en silencio, la sangre de esas almas engañadas estaría en mis manos. Comencé a orar en voz alta por personas que nunca había conocido. Que los sacerdotes se sientan tentados a alterar sus sermones para complacer al mundo. Por las iglesias que colgaron banderas arcoíris y se olvidaron de la cruz. Para las almas jóvenes que creían que la salvación se podía encontrar en la energía cósmica, la teología progresista y el amor sin prejuicios. Y en cada oración, repetí solo una súplica. Señor, rompe toda mentira. Abre los ojos de la Iglesia. Levanta a los que has elegido antes de que sea demasiado tarde. Soy Margaret Dawson. Morí. Vi al Papa Francisco en el infierno. Vi al verdadero Satán. Y vi la justicia eterna de Dios realizada sin una sola lágrima de misericordia. Y si estás leyendo estas palabras, debes saber esto. No llegas demasiado tarde. Pero no te queda mucho tiempo. Como hemos visto, las impactantes revelaciones sobre los momentos finales del Papa Francisco y la aterradora verdad sobre su destino eterno nos han hecho cuestionar todo lo que entendemos sobre la vida, la muerte y la salvación. Pero esta historia no termina aquí. Si crees que esto es todo lo que se ha ocultado, estás equivocado. Al igual que la madre que descubrió las oscuras verdades sobre el destino del Papa, otra madre, un alma fiel, falleció y fue testigo del destino eterno de aquellos en la comunidad LGBTQ+.